Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, para hablar en primer término sobre la economía ecuatoriana, la macroeconomía, la situación internacional, el mejoramiento de la posición del Ecuador en los mercados internacionales, la recompra de bonos de la deuda externa. ¿Cómo mira este panorama el economista Jorge Calderón? Muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Radio Democracia. Tú ya lo señalabas rápidamente. De cierta forma hay un entorno muy favorable para el país, evidenciado en las cifras macroeconómicas. El 2025, como sabemos, cerró en muy buenos términos y este año empezó con un riesgo país cada vez más a la baja. Actualmente está en los 450 puntos aproximadamente. También hiciste alocución a un reperfilamiento de la deuda que se realizó casi hace un mes, que permitió justamente diferir pagos de deuda que estaban proyectados a pagarse el capital en entre 26 al 27 específicamente. Una inflación que está relativamente controlada, un movimiento económico que también se empieza a evidenciar, y de cierta forma el hecho de no ser un año electoral también ayuda a generar más certezas en ese sentido respecto a ciertas situaciones que podrían llevar a cabo toma de decisiones de hogares, empresas, entre otras cosas. La inversión extranjera, que todavía no se está hablando mucho, pero yo creo que hay que también señalarla, a septiembre de 2025, sí, porque los datos todavía del Banco Central no están cerrados en torno a esa variable, estaban ya bordeando los 900 millones de dólares a septiembre de 2025. Si nosotros tomamos la cifra total de inversión extranjera directa del 23, que llegó a 443 billones, y del 2024, que llegó a 425, eso suma aproximadamente 860. Es decir, a septiembre de 2025 ya teníamos lo equivalente a lo que se recibió por inversión extranjera en el 2023 y 2024. Entonces, esas son buenas señales porque de alguna forma se está generando confianza para la inversión, y esperemos esta se siga reflejando especialmente en sectores como minería, electricidad, entre otros. Ahora, en el mercado internacional, esta presencia del Ecuador exitosa con el tema de la renegociación de bonos, ¿cómo facilita la economía ecuatoriana? Bueno, primero que el Ecuador venía con preocupaciones respecto a los pagos de bonos que se iban a realizar, especialmente el capital entre el 2026 y 2027. Y hay que señalar algo muy importante. A cualquier gobierno que hubiese estado en este momento le hubiera tocado la misma situación. ¿Y por qué digo esto? Porque son bonos que en su momento se renegociaron, se reestructuraron entre 2020, 2021 y 2022, producto que, como todos sabemos, de la pandemia del COVID, que provocó un desequilibrio en las finanzas públicas, no solo del Ecuador, sino de todos los países que estuvimos aquejados por los encierros, la falta de producción, entre otras cosas, que de alguna forma puso muy difícil la economía para los países en ese entonces. Y muchos procedieron a procesos o llevaron a cabo procesos de reestructuración de deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso, lo que se llevó a cabo en ese entonces, se difirió alrededor de 5 a 6 años, en algunos casos un poquito más, pero gran parte de ellos estaban entre 2026 y 2027. Por eso decía que, sin importar el gobierno que hubiese estado ahora en cargo de LED, le hubiese tocado enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué vino haciendo? Y eso es obviamente un poco lo que se ha observado. El gobierno ha buscado ir haciendo algunas acciones respecto a eliminar subsidios, a buscar cómo optimizar el gasto, aunque todavía tiene tarea pendiente respecto al déficit fiscal, poder reducirlo. Pero sin duda eso ha ido generando un atractivo para mostrar confianza, y por eso el Ecuador llevó a cabo un proceso de reperfilamiento de la deuda. Esto es que necesitaba aproximadamente 4.000 millones de dólares, 4.200 para ser más exactos, de millones de dólares para poder reperfilar los compromisos que tenía con vencimiento o con pago inmediato de capital. Tuvo promesas por cerca de 18.000 millones de dólares, es decir, 4 veces más de lo que necesitaba. Tomó solamente los 4.000 millones y en este sentido pudo pagarlos, hacer una recompra de los bonos que estaban con los pagos de capital muy próximos, y en este sentido poder la deuda estirarla a 2034, 2039 para generar un alivio
en el corto plazo de la caja fiscal y sobre los pagos, porque al final del día tú enfrentas un costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? O pagas deuda o haces gasto social o infraestructura o gasto público en general. Entonces, yo creo que fue una estrategia bastante bien aceptada por los mercados internacionales. No hemos regresado a los mercados ya hace poco más de 7 años y obviamente eso genera un voto de confianza y específicamente avanzar hacia futuras reestructuraciones de deuda de ser posible. ¿Le va a oxigenar a la economía ecuatoriana esta salida al mercado internacional en condiciones cuando el país llegó alrededor de 400 puntos el riesgo país? Claro, le da oxígeno en ese sentido a las finanzas. Y lo decía hace un momento, es decir, tú tienes una cantidad de determinada de recursos y sin duda tú buscas distribuir entre todas como que fuera un hogar, tú tienes que distribuir entre pagar la deuda, los gastos de salud, los gastos de educación, los pagos de vivienda, entre otras cosas. Entonces, obviamente, si tienes tu ingreso que es constante, y tienes aumento del gasto por cierto rubro, a algo tendrás que sacrificar. Y en este año iban a empezar pagos más fuertes de la deuda externa, justamente por el pago de los capitales que ya empezaban a darse, porque el Ecuador cuando has planteado su deuda tiene periodos de gracia, que de alguna forma paga intereses por esos lapsos de tiempo, pero en algún momento tienes que llegar a pagar ese capital, porque fue justamente lo que te prestaron. Y eso es lo que iba a pasar a partir del 2026, en que obviamente en el presupuesto fiscal se evidenciaba un pago mucho mayor por concepto de la deuda, pero en este sentido, al hacer este reperfilamiento, le ayuda bastante a oxigenar sus finanzas públicas y obviamente generar condiciones para poder seguir cumpliendo tanto con el gasto social, que es importante poder avanzar, generar obras, generar infraestructura y por supuesto también con las acreencias externas. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos en estas condiciones? Si hay oxigenación de la economía ecuatoriana, si hay salida con éxito al mercado internacional, ¿va a haber necesidad de mayor endeudamiento o no? Bueno, un desafío importante sin duda es lo relacionado al déficit fiscal, lo que mencionamos hace un momento, es decir, un déficit que está entre los 5.200, 5.500 millones de dólares, que es importante que lo atienda y ahí tiene que haber varias alternativas, optimización del gasto, aumentar la recaudación tributaria sin que esto signifique un aumento de impuestos, ver justamente esas eficiencias que le ayuden y las posibilidades de endeudamiento siempre van a estar presentes. En ese aspecto sí es fundamental que los términos en los cuales se vaya a plantear futuros endeudamientos sean los más atractivos para el país. Yo creo que es una ventaja importante el hecho de que hagamos emisiones, porque al final del día quien pone las condiciones en una emisión es el país que está sacando que necesita esos recursos, porque ya no significa ir, y no se descarta tampoco una posibilidad, pero no está en el corto plazo, no se descartan acuerdos con organismos multilaterales o créditos de las mismas, pero normalmente esos estaban atribuidos a ciertos condicionamientos o aspectos que te establecen. Al momento de yo emitir una deuda, me da a mí como país esa posibilidad de yo establecer condiciones en base a ¿qué? A la cantidad de dinero que necesito, la tasa de interés con la que voy a sacar, el plazo que lo voy a pagar, el monto justamente de esos pagos que yo voy a realizar, de tal manera que lo haré mucho en función de las finanzas públicas y cómo están mis proyecciones a futuro de la economía, cómo se va a comportar. En ese sentido, ¿cómo ve y cuáles cree que son los grandes desafíos que tiene este 2026 la economía ecuatoriana? Bueno, lo decía justamente el tema del déficit, tiene que irlo reduciendo paulatinamente, no es tan fácil porque al final del día es un tema ya de carácter estructural. Yo creo que también hay que apuntar a la seguridad social, es importante en ese sentido poder ya ir generando condiciones para ver cambios o evidenciar cambios en la seguridad social, especialmente con todos los problemas concernientes a los pagos de pensiones. Ya son temas que ya están claramente identificados. Seguir o continuar con los acuerdos comerciales, yo creo que eso genera mucho atractivo para la inversión hacia el país en sectores minería, eléctrico, que son, por ejemplo, parte ahora de un proyecto de ley económico urgente que se está discutiendo en la Asamblea. Yo creo que ahí hay 3 claras identificaciones. Podríamos agregar un cuarto, el tema muy de la mano con el comercio exterior, pero avanzar con el acuerdo de reciprocidad con los Estados Unidos, yo creo que va a ser también importante generar desafíos porque involucra que nuestro sector productor y exportador estén cada vez más en consonancia con las necesidades de los consumidores norteamericanos, pero yo creo que hay 4 importantes desafíos que el gobierno tiene que ir apuntando justamente para generar las condiciones para que el país pueda salir adelante, que es lo que todos esperamos.
Ahora, en el tema interno, si bien los indicadores son de control, por ejemplo, una inflación muy baja en dolarización, hay desafíos, por ejemplo, en lograr una mejor calidad del gasto de los recursos públicos. ¿Cómo lograr eso? Bueno, es un desafío importante y siempre ha estado plasmado en la agenda de todos los gobiernos. ¿Cómo poder mejorar la calidad de ese gasto? No se trata solamente de tener recursos y gastarlo, o simplemente cumplir con una ejecución presupuestaria y decir, ejecuté el presupuesto un 80-90%, sino a qué lo estoy destinando. Y por tanto hay que mejorar mucho la planificación estratégica del sector público para poder garantizar de que esos recursos realmente cumplan con la finalidad con la cual están siendo destinados, que vayan al grupo objetivo, a los grupos vulnerables que están justamente identificados para que se resuelvan esas necesidades que han estado ahí de manera permanente. Existe un trabajo más coordinado entre los gobiernos seccionales y entre los gobiernos seccionales con el gobierno nacional para que justamente se generen sinergias, se pueda avanzar en proyectos mancomunados para que este aspecto pueda mejorar justamente esa calidad del gasto. Yo creo que va a ser importante en ese sentido que se tiendan todos los puentes necesarios para poder garantizar ello. Yo creo que ahí un asunto de planificación y gestión es vital que se pueda revitalizar y tener presente. Hay que ver también cómo aumentamos los ingresos, y lo decía, sin necesidad los ingresos tributarios específicamente, sin necesidad que esto signifique un aumento de tasas impositivas de cualquier rubro. De igual manera, es importante seguir apoyando todo el tema a mi criterio, de la actividad minera, que ha generado unos recursos importantes en los últimos años. Todas las exportaciones mineras se están ubicando ya entre los primeros 5 lugares de exportación de productos no petroleros no tradicionales. Eso es un avance importante. Estamos hablando de que en el 2024 fueron 2.500 millones de dólares aproximadamente de exportaciones petroleras, y en 2025 ya están bordeando los 3.500 millones, es decir, un aumento del 40% de un año a otro, y solamente con pocas minas que están habilitadas. ¿Qué pasaría si todo el conjunto de minas que están en el horizonte, que están en procesos de evaluación, llegasen a estar produciendo en un momento determinado? El boom minero podría ser igual o superior al boom petrolero de hace casi 20 años. Y tenemos que aprovecharlo. Y para ir cerrando esta pregunta, estimado Miguel, ¿qué pasa con la provincia de Zamora Chinchipe? Según las cifras del Servicio de Rentas Internas, se ocupa el 4º lugar en recaudación tributaria en Ecuador, después de Guayas, de Pichincha, Guayas y Azuay, una provincia que hasta hace 15 a 20 años de las que menor recaudación generaba. Cantones como Yanzasa, El Panguí, de Zamora, está ahora entre los 25 primeros lugares en recaudación tributaria a nivel de cantones. Entonces, esos son los beneficios de una actividad minera legal que permite indemnizar. Entonces, el gobierno tiene que buscar otras formas de ingreso, más aún cuando la producción petrolera ha ido disminuyendo, el precio en algunos momentos no ha sido tan favorable y que cada vez se reciben menos por ventas de petróleo. Entonces, hay que buscar y diversificar los ingresos que pueda obtener el país. ¿Y la relación con los organismos multilaterales en estas condiciones de recuperación de la macroeconomía? Bueno, han sido satisfactorias porque de hecho las visitas técnicas que ha realizado el Fondo Monetario Internacional debido al acuerdo que nosotros tenemos con ellos ha permitido que se desembolsen los siguientes compromisos de dinero que estaban previstos recibir. La última evaluación, que fue entre noviembre y diciembre, habilitó justamente más recursos, y obviamente eso genera un voto de confianza porque ese aval, ese sello de compromiso, de cumplimiento que da el Fondo Monetario Internacional, habilita a que podamos, con otros organismos multilaterales, también tener acceso a fuentes de financiamiento, sea el Banco Interamericano, sea el Fondo Latinoamericano de Reserva, sea lo que antes se llamaba la Corporación de Fomento. Entonces, todas esas son alternativas viables, y lo importante será, insisto, las condiciones y hacia dónde se destinen esos recursos en nuevas deudas si se generan las mismas. Y este año con los multilaterales, con la recompra de los bonos, ¿no nos va a exigir tener mayor endeudamiento, como ha sido el planteamiento oficial? Bueno, justamente es parte de lo que el Fondo Monetario de las próximas reuniones tendrá que tener presente, puesto que
Obviamente no estaba en un panorama con el Fondo Monetario con el acuerdo de hacer una recompra y tendrá que justamente justificarse por las necesidades que hubieron para hacer la misma, las condiciones con las que se realizaron, los destinos de los recursos que se tenían previstos y cómo esto alivió la carga fiscal. Entonces ya será parte de una próxima revisión que el equipo técnico del gobierno, asumo, tendrá que presentar justamente por qué la necesidad de haber optado por esa alternativa y cómo de alguna forma esto sigue o permite que el acuerdo con el Fondo Monetario siga en firme. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos. Quiero dejar planteada una inquietud al economista Jorge Calderón. Usted decía, ha habido un aumento de los ingresos tributarios. Efectivamente, los últimos años ha bordeado los 21 mil millones de dólares, cifras récord en la recaudación tributaria. Sin embargo, decía, esto sin aumentar ningún tributo. ¿Cómo buscar y lograr nuevos ingresos, como está demostrando las exportaciones no petroleras que han venido creciendo? Incluso el 2025 cerró con un récord histórico en exportaciones no petroleras, llegó a 29.402 millones, lo que representa un crecimiento del 18,3% en comparación con el 2024 y que equivale a 4.553 millones adicionales. Dejo planteada esta inquietud al economista Jorge Calderón, que volvemos luego de la cadena oficial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El feriado terminó y el Ecuador lo vivió a lo grande. Celebramos un carnaval a full, recorriendo nuestras calles, nuestras playas y cada rincón del país. Bajamos el IVA al 8% para que más familias viajen, disfruten y apoyen a nuestros negocios locales. Porque cuando el Ecuador se mueve, ganamos todos. Más de 32.000 militares y 46.000 policías estuvieron desplegados en todo el país, cuidando a quienes decidieron viajar y celebrar con tranquilidad. El gasto turístico alcanzó los 81,9 millones de dólares, un 11,8% más que en 2025. Y la ocupación hotelera llegó al 49,6%, superando años anteriores. Con la ruta de los locales, recorrimos el Ecuador y apoyamos lo nuestro, lo que nos hace únicos, lo que nos llena de orgullo. Este carnaval demostramos que juntos hacemos crecer al país. Ecuador avanza cuando su gente se mueve. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el economista Jorge Calderón. Le decía, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene de ingresos económicos, más allá del crecimiento de los ingresos tributarios que han sido notables, alrededor de 20.000 millones de dólares anuales? Hay desafíos, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones no petroleras, entre ellas camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, que el año anterior subió a 29.402 millones, lo que representa un crecimiento del 18,3% en comparación con el 2024. ¿Cómo lograr más recursos en estas condiciones? Muy buena pregunta, Miguel. Partamos por los tributarios para irnos ya enfocando en otro. De los tributarios, lo decíamos, sin necesidad de tener que aumentar impuestos, sí buscando aumentar la base de contribuyentes, buscar que más personas se formalicen en la economía para que esto signifique mayor recaudación tributaria. Hay muchos emprendimientos todavía de carácter informal, poder reducir la evasión tributaria, eso como dentro de ese aspecto. Pero sí, sin duda el rubro también tiene que ir hacia todo lo que no signifique tributos como tal. Y en este sentido, tú ya mencionabas, las exportaciones han llegado a niveles récord, cerca de 30.000 millones de dólares de exportaciones no petroleras.
destacándose las tradicionales, como es café, cacao, banano, camarón, que están llegando cada vez a más mercados, las no tradicionales, y lo decíamos también en el primer segmento de nuestra conversación, las de carácter minero. Entonces, hacia allá tenemos que ir apuntando. Hay que buscar que la economía tenga una mayor capacidad de diversificación desde su oferta exportable, así como también a los mercados a los que va a llegar. Por ejemplo, esta carta de entendimiento que se firmó en Davos con Emiratos Árabes, que después llevó a que venga una misión de ese país y que el presidente después acuda al mismo y firmar un acuerdo, eso son muestras de buscar mercados con alto poder adquisitivo que estén dispuestos a pagar la calidad del producto ecuatoriano. En este año tiene que revisarse ya para que entre a firma lo que es el acuerdo con Canadá. Tenemos que aprovechar el acuerdo con Corea del Sur y buscar, y el acuerdo con Japón también será importante. Entonces, la entrada a estos mercados va a generar divisas. Y estas divisas no solo se traducen en un ingreso para el sector exportador, se va a reflejar ¿en qué? En un aumento de la contratación de personas en los sectores productivos y exportadores que están relacionados. Eso a su vez va a hacer que estas personas demanden alimentos, demanden bienes, servicios, que va a traer consigo aumento de la recaudación tributaria. Entonces, eso hacia allá son los mecanismos. Buscar atraer inversión extranjera. El tema, lo decía también hace un par de ocasiones, el tema minero y eléctrico van a ser fundamentales para atraer recursos por lo que nosotros tenemos para mostrar. El tema minero, hay una cantidad de reservas impresionante en distintos tipos de minerales y obviamente hay que buscar aquellos actores que sean socialmente responsables, que tengan certificaciones, que tengan una tecnología adecuada justamente para hacer la explotación, y que estos actores que se instalen tengan una actuación pertinente, adecuada, fluida con las comunidades donde se van a sentar, porque lo decíamos también en el anterior espacio. ¿Y qué pasa en Zamora? Ha habido una vinculación importante de las comunidades alrededor de lo que es la mina Fruta del Norte y todos aquellos proyectos de expansión que lleva la mina. Entonces, hacia allá tenemos que avanzar. Eso va a generar esos ingresos, no necesariamente de carácter tributario o no directamente tributarios, que van a ayudar a que la economía pueda tener una mayor revitalización y, por supuesto, estar funcionando en mejores condiciones. En esa línea, va a permitir este manejo económico en estas condiciones que en el próximo año, porque la previsión del 2026 es un crecimiento modesto a diferencia del 2025. Uno de los objetivos de una economía es un crecimiento sostenido de su economía. ¿Cómo lograr eso? Mira, es importante lo que tú has señalado, porque en efecto el gobierno proyectó un crecimiento en 3.8 para el 2025, podría tal vez ya con las cifras cerradas, que las tendremos un par de semanas, entre 4, 4.1 tal vez. Hay que tener presente que a eso, al 2024, hubo una contracción de la economía de 2 puntos por concepto de la crisis energética. Y lo que estamos evidenciando, lo que el gobierno mostró para el 2026 en la proforma presupuestaria, sí, es un crecimiento más allá de ser modesto, del 1.8, yo creo que es más bien cauto, porque de alguna manera está bajo ciertas condiciones que las autoridades económicas han percibido podría darse, reducción del precio del petróleo especialmente, pero que podría llegar inclusive, sí me atrevería a decir, a 2.1, 2.3, en función de que se vayan dando varios elementos como aumento de la inversión extranjera, que ciertas aprobaciones de leyes que permitan justamente la inversión en ciertos sectores de carácter estratégico. Entonces, por ahí podríamos tener un incremento más. Si el consumo se dinamiza, como esperamos que eso también ocurra, lo que hemos evidenciado en 2 feriados, por ejemplo, $100 millones en el primer feriado del mes de este año, 82 millones en el último feriado de carnaval. Entonces, esa dinámica de consumo también va a mostrar que hay muchas personas que están deseosas de gastar, y eso también motiva la economía. Entonces yo creo que podemos estar llegando a un crecimiento del 2.1, 2.3%. Fue cauto el gobierno, pero también más allá de la cautela hay que añadir que ese ha sido, ojo, no tampoco hay que congraciarnos con eso, ese ha sido el crecimiento económico promedio del país, estar entre 1.8 y 2.1. Eso ha sido. ¿Qué hacer para crecer? Debemos crecer a tasas del 5%. Si nosotros comparamos el PIB per cápita del Ecuador ahora, que está en los $8.000 por persona, más aproximadamente, versus el PIB per cápita que tiene Estados Unidos, que está bordeando los $55.000 por persona. Entonces, ¿qué ocurre? Para yo cerrar esa brecha, solo como ejemplo, yo necesitaría cerca de 150 años
y que el Ecuador crezca sostenidamente al 5% durante esos 150 años, para recién en 150 años el ecuatoriano tenga el PIB per cápita que hoy tiene el estadounidense. Imagínense, y con todo lo que habrá avanzado Estados Unidos en esa cantidad de tiempo. Entonces, hay que cerrar brecha, hay que buscar que la economía crezca más aceleradamente. Yo creo que también hay algo que debería empezar ya a tratarse, es una reforma laboral, porque si estamos viendo un buen comportamiento de las cifras macroeconómicas, este círculo se termina de cerrar con una reforma laboral que brinde no facilismo, sino facilidades para la inversión, para la contratación, porque yo no puedo tener un código laboral que solo beneficia al 37% de personas que están en empleo adecuado, cuando tengo un 63% de ecuatorianos que no están en condiciones de empleo adecuado, o sea, desempleados o subempleados. Y eso tiene que cambiarse también. Bien, muchas gracias al economista Jorge Calderón, analista económico, para hablar sobre la situación económica, las perspectivas y esta salida exitosa al mercado internacional con los bonos que ha hecho el Ecuador. Economista Jorge Calderón, muy amable. A usted, Miguel, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Muy amable. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el señor secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Enrique Herrería Bonet. Temas de interés, como el trámite de 2 proyectos urgentes en materia económica en la Asamblea Nacional y también los dictámenes que deberán merecer en acuerdos de inversión, más que tratados comerciales, como se ha sostenido en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel